Ya estamos de vuelta en esta entrevista con José Luis Romero Hicks y bueno, ya hablábamos un poco de las tendencias, de cómo pinta el PRI, cómo pinta el PAN para esta gubernatura, pero quisiera hacerle una pregunta respecto a qué tan buena puede ser la opción para darse debates al interior del PRI y después con el resto de las candidaturas por el PAN, por el PRD. A estas fechas yo creo que ya es demasiado tarde. Me parece a mí que en su momento debimos haber hecho presentaciones públicas. Me parece que el punto ideal es que el ciudadano o la ciudadana que sea electa candidato o candidata de una coalición opositora debe de tener pues el apoyo de la opinión pública. A la falta de debates, a mí me parece que el segundo mejor indicador pues son las encuestas, en donde evidentemente un problema de las encuestas es que contienen un sesgo en contra de quienes no ocupamos un cargo público o un cargo legislativo. Sin embargo, bueno, hemos hecho todos nuestros movimientos, yo platicaba de estas conferencias que he hecho por todo el estado, he participado mucho en programas de análisis y de radio y de televisión también, y la realidad es que lo que ha sucedido en los últimos 45 días es, en el caso mío, muy importante. Yo en agosto del año pasado, en una irrupción de una conferencia de prensa de otro personaje que me invitó a sentarme, aproveché el momento para dar a conocer mi intención de regresar a la vida pública. Entonces prendí los semáforos. Yo soy una persona que tiene más de 22 años de experiencia profesional en Guanajuato. Entonces rápidamente mi nombre lo registraron, las encuestadoras lo empezaron a encuestar. Mi problema, digamos, hace un año es que al salir las encuestas no salía mi nombre, entonces yo ni siquiera sabía cómo iba a ser recibido. A partir de agosto, que di una conferencia de prensa, como lo mencionó, ya las encuestadoras recogieron mi nombre. La primera de ellas fue la de Ipsos Bimsa, una empresa que todo el mundo conoce, es un nombre conocido, hacen estudios de mercadotecnia también, y ahí tenía yo el 6% de intención de voto. Pero lo más interesante es que de los 4 que sonábamos, yo ya iba en tercer lugar. Entonces, digamos, hace 6 meses, y en otras encuestas que salieron de Parametría y de Mitofsky, yo me ubicaba en tercer lugar y en algunas en segundo lugar. Pero en los últimos 30 días ha habido 2 encuestas que ya me ubican en primer lugar. Una de la empresa Mirac, que es una empresa local de Guanajuato. Tengo información de que fue auditada, inclusive recibe el filtro, porque como yo tengo un hermano que fue gobernador, uno de los riesgos de la interpretación de las cifras es, oye, no te están confundiendo con tu hermano, y bueno, siempre habrá un grado de confusión. A mí me gustaría más bien que lo confundan a él conmigo, porque el que hizo más carrera política antes de que él fuera gobernador fui yo. Entonces, yo creo que en aquella época él recibió beneficio del prestigio del apellido, y ahora inevitablemente de mis 2 hermanos que militan en el PAN, yo recibiré. Pero me comentaban los encuestadores que filtraron, que a la hora de la pregunta se dijo, oye, pero mira, no sé si recuerdes, pero... Y entonces, en la de Mirac aparezco yo en primer lugar, en segundo lugar aparece Miguel Ángel Chico, en tercero el senador Arroyo Vieira, y en cuarto lugar Juan Ignacio Torreslanda. Ipsos Bimsa hizo 2 encuestas, después de la de agosto hizo otra por septiembre, y luego hizo otra en diciembre, y los resultados los dio a conocer la semana pasada, ya en enero del 2012. Y curiosamente la Ipsos Bimsa me ubica a mí en primer lugar, nuevamente a Miguel Ángel en segundo, a Arroyo Vieira en tercero y Torreslanda en cuarto lugar. Coinciden. Como no hay tiempo para debate, porque ya se nos vino los tiempos constitucionales encima, a mí me parece que en la construcción de una candidatura de unidad, que es lo que yo ya tengo información que es lo que se está haciendo, en esa construcción de la candidatura de unidad, yo espero que se tome en cuenta cómo estamos ya saliendo en las encuestas. Este lunes pasado la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tuvo un seminario muy interesante con Parametría, con Mitofsky, con Ipsos Bimsa, en fin, y la gran conclusión es que durante muchos meses Miguel Ángel Chico venía ocupando el primer lugar, pero ya a partir de diciembre para acá yo ocupo el primer lugar. Entonces ya se han revertido las tendencias. Me preguntaba, ¿tú cómo te sientes? El problema de ir en primer lugar es que lo único que puede pasar es caer, ¿no? Y justamente, ¿ser hermano del exgobernador no pesa en contra al interior del PRI? No lo sé,
No lo sé. Yo quiero pensar que pesa más el hecho de que durante más de 30 años yo he sido priista y que ni siquiera cuando estaba de moda ser tránsfuga para irse al PAN, cometí yo o tuve la idea, inclusive en las 2 ocasiones que fui invitado, ni siquiera consideré eso. Y yo creo que debe de pesar más entre los priistas el hecho de que yo he colaborado con gobiernos de Acción Nacional, he sido miembro de un gabinete presidencial, sin embargo, en todas las ocasiones era público y notorio, y yo lo decía expresamente, yo soy priista. Y en ese contexto, pues hay una lealtad importante, y no solo priista, sino que cuando yo trabajé en el gobierno del Estado, era miembro del Consejo Político Nacional, del Consejo Político Estatal. Cuando yo fui miembro de Bancomex como gabinete ampliado, también fui consejero político nacional. Ahorita soy consejero político nacional. Entonces, nunca falta, y estoy consciente, el que dude. Pero yo digo, si alguien tiene duda, pues ojalá llegue a un análisis total y amplio, porque sí hubo una época en que estaba de moda hacerse panista. Y además era hasta bien visto. Y muchos priistas de mucho renombre cayeron en esa tentación y fueron tránsfugas hacia el PAN, y ahora ya hasta quieren regresar. ¿Cómo va a blindar su campaña en caso de que sea el candidato del narco? Bueno, tengo que armar un equipo de asesores financieros, no solo gente íntegra, sino también gente inteligente, en el sentido de que el régimen de aportaciones a las campañas políticas en Guanajuato, que a diferencia del gobierno federal sí permite, por ejemplo, a las empresas, pues es tener una práctica en donde todos los aprovechar que Guanajuato tiene un andamiaje jurídico, creo yo, mucho más transparente que el federal, para que se sepa de dónde viene cada uno de los dineros que se puedan llegar a la campaña, y en la parte del uso de los recursos públicos, bueno, y en los otros estar totalmente auditados por el Instituto Estatal del Estado de Guanajuato. Permítame preguntarle respecto a la campaña presidencial. Usted tiene una trayectoria amplia en el PRI, pero también tiene familia en el PAN. ¿A quién le va? Bueno, pues si yo me he mantenido abiertamente, yo recuerdo la vez que Vicente Fox me entrevistó para ver si me incorporaba a su gobierno, y recuerdo que le dije, señor gobernador, pues si yo ni siquiera voté por usted, y bueno, ya me explicó que estaba haciendo un gobierno plural. Me parece que no va a ser ninguna duda. Yo soy y he sido leal al PRI, y evidentemente que si ni cuando estaba de moda, como comenté, fui tránsfuga hacia el PAN, pues mucho menos ahora que pretendo precisamente tener una actividad partidista en el ámbito electoral. Oiga, y usted, en lo personal, en caso de que gane el PRI, pues también de alguna manera queda bien parado. Su hermano va por la senaduría por parte del PAN. Yo digo que inclusive Juan Carlos está contendiendo por el PAN. Tengo entendido que la elección para senadores es el 19 de febrero. La verdad es que al interior del PAN yo le deseo la mayor de las suertes, pero también por razones de supervivencia propia. Juan Carlos logró posicionar, después que yo fui secretario de Planeación y Finanzas, y después de que yo fui candidato a gobernador interino de Guanajuato y que perdí por un voto, Juan Carlos dejó muy buen sabor de boca entre la población, y a mí me parece que en la confusión el que gana soy yo. Precisamente porque, como les he dicho a mis amigos del PRI, yo, si fuera el candidato, llego becado, porque a la hora de la urna yo creo que el buen apellido, además de que somos una familia muy unida, religiosamente nos juntamos los domingos a desayunar con mi mamá, mis hermanos y mi hermana, pero hemos decidido que no tiene nada de malo tener diferentes pensamientos y lealtades partidistas, y hemos coincidido en que es normal no coincidir en todo. ¿Cuál es el error más grave del PAN en la gubernatura del Estado? Indiscutiblemente que la corrupción. ¿Incluso en el gobierno de su hermano? No, yo creo que el gobierno de mi hermano llevó el Estado de la posición número 21 a la 15. Yo creo que eso es dato duro de un buen gobierno. No, más bien el problema se ha venido del 2006 para acá. No solo nos hemos caído en los datos duros de competitividad, si observamos mortalidad de madres en parto, si observamos las de educación, vamos, salvo la administración de la justicia, Guanajuato no ha avanzado para nada en lo que va de esta administración. Y la corrupción, que ya se había alejado de Guanajuato desde el siglo pasado, me da mucho dolor ver que el fantasma de la corrupción ha regresado, y yo creo que ese es el principal problema. Inclusive por eso, en las primarias del PAN, los propios panistas como José Ángel Córdoba traen una campaña de transparencia,
que, como decimos los abogados, a contrario sensu quiere decir que no la hay. El aborto, para terminar. El aborto es un tema en Guanajuato que está muy bien legislado. Yo no le haría ningún cambio. Permite las excepciones normales que la ciudadanía ha establecido y me parece que es un tema que ya no es importante para Guanajuato. Y las multas, por ejemplo, por hacerse muestras de cariño en público, ¿cómo las...? Eso fue una nota volada del milenio, no existieron. Es una historia interesante para los medios de comunicación y para los casos de sociología. Esta nota del beso y todo este rollo nunca existió. Fue una nota que se volaron, que subió al portal y que se convirtió en una verdad política, pero nunca se discutió en el ayuntamiento ese tipo de cuestiones. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, para servirles. Es José Luis Romero Hicks y lo vamos a tener en las noticias, yo creo que un buen tiempo. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.